Doctor Manuel, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Bien, bien. tardes, sí te Buenas escucho. tardes. Mi nombre es César. Yo voy a ser el encargado de moderar, de ver todo el tema de la clase de hoy día y de mañana. Ya te habilité para que puedas compartir tus PTTs. Eh, Ya, bravazo. la modalidad, las preguntas te pueden hacer en intermedio de la exposición o quieres al final que te pregunten, aunque no preguntan Yo mucho. tengo una metodología bien participativa, no me gusta esperar hasta el Ujú. final, o sea, yo lo voy a decir al inicio, ¿no? Que no Ya, me gusta hacer un monólogo, ¿no? Hay que ir retroalimentándonos. Así que sí, seguramente en el devenir de la exposición habrán comentarios, preguntas, más una conversación que otra cosa, ¿no? ya, correcto, no hay problema. Más bien, dime, ¿se ha programado un tipo de break? ¿Son 2 horas o de corrido? Bueno, la mayoría lo hace de corrido, pero si gusta, ¿Ya? hacemos un break, no hay problema. No, 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 normal, normal. Vamos a ver, pues, cómo se desempeñan los muchachos. Sí, sí, no hay problema. Aunque no Ya, muchos brazo. no preguntan mucho, hay sí dos chicas que sí preguntan, los demás como que callan. Es más para escuchar. Sí. Está bien. Ya, me Sí. avisas, me avisas, yo quedo atento. ¿No? Sí, bueno, todavía falta 3 minutos y ahí esperamos para que se conecten, no hay Ya, problema. bravazo. Igual, Listo. a ver, prueba si puedes, A ver, mi cámara. Sí, está ajá, creo, ¿no? Ya, sí, vamos. tus diapositivas también, a ver si. Sí, a ver, un toque. Ujú. A ver, no puedo compartir. Mm, sí, Sí, está creo, ¿no? Sí, ¿no? sí, Ya sí, bueno. muestro. Bravazo. Ujú. Sí, ya está, ya. Y yo, tu presentación, ¿no? Lo que Deja que vas. me acomode, estoy en la oficina todavía. Y déjame acá porque no me da. Estoy medio cansado. Ya, Ya. Bueno, todavía se conectan 2 minutos se conectan. ya, bravazo, bravazo, me avisas. Sí, yo te aviso, no hay problema.
Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Delia. Buenas tardes, Jessica. En unos minutitos iniciamos la sesión de hoy día. Bien, buenas tardes con los presentes. Vamos a dar inicio a la octava sesión de este curso, el curso regional especializado en delitos ambientales. Hoy día tenemos la presencia del doctor Manuel Zapata Pérez, quien es abogado de la Universidad San Martín de Porres y viene maestrando una maestría en gestión ambiental en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con estudios de especialización en Derecho Ambiental, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el sector público en temas vinculados a derecho ambiental y justicia ambiental, como en el equipo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente y como abogado asesor de la presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Actualmente se desempeña como abogado especialista en el proyecto Prevenir de USAID, destacado a la Unidad Funcional de Delitos Ambientales Unidad del Ministerio del Ambiente. Buenas tardes, doctor Manuel. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la apertura. ¿Me confirmas si se me escucha bien, se me ve bien? Sí, sí, se le escuché. Le voy a subir un poquito el volumen. De acuerdo. Eh, bueno, gracias a los que se han conectado. En verdad, pudiendo estar haciendo otra cosa, ustedes en este momento del día priorizan formarse y profundizar los conocimientos. Y eso es algo digno de rescatar y de felicitar, ¿no? Felicitar también a Juris Ambiental, al Colegio de Abogados, a DAR, por crear estos espacios que permiten un poco conversar, ¿no? Y eso es un poco la dinámica de mi intervención el día de hoy, es que tengamos una conversación. Yo no tengo todas las respuestas, eh, eh, pero estoy seguro que en la medida de que vayamos conversando y ahondando en los temas, vamos a poder encontrar algunas luces si algo no nos queda claro, ¿no? Eh, los delitos ambientales, como ustedes saben, vienen visibilizándose de un tiempo acá. Yo diría que en los últimos años se ha visibilizado bastante y ha tenido
bastante atención producto de la pandemia, temas vinculados a fauna silvestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya la minería ilegal, ¿no? Siguiendo esa línea, desde el 2012 se puso en foco producto de este fracaso del derecho administrativo fiscalizador para poder controlar la pequeña minería y minería artesanal. Se crea un delito, ¿no? El delito de minería ilegal en el año 2012, y después, y se trabajan instrumentos para prevenir, para formalizar, para reducir, para perseguir, ¿no? Se crea el delito de minería ilegal, se crea un dispositivo legal, el 1100, que ordena acciones de interdicción liderado por el Ministerio Público. Se crea un proceso de formalización, uno más, ¿no? Porque la 27651 también es un proceso de formalización, y se crea con el decreto legislativo 1105. Entonces, va tomando forma un poco las políticas en torno a poder controlar la problemática, ¿no? Si alguien quiere prender su cámara, bacán, encantado, y así no veo solamente nombres. Esto, como les manifesté, creo que se llama una conversación, más que otra cosa, ¿no? Y para yo preparé unas diapositivas que seguramente nos van a ayudar a entender un poco el tema del día de hoy, ¿no? Denme un segundo que voy a silenciar aquí. Muy bien, ya está. Entonces, si alguien quiere prender la cámara, chévere. Y si alguien quiere opinar, quiere dar una idea, de repente hay algo que te estoy diciendo y que no es cierto, corregirme o aportar algo, encantado. Simplemente abre el micro o levanta la manito, creo que ahí se puede levantar una manito ahí en el Zoom, o abre el micro y empieza a conversar y todo bien. Así que, chévere. Les decía, un poco los delitos se han visibilizado. La pandemia visibilizó los temas de fauna, no el delito de fauna propiamente dicho, pero sí los temas en torno al manejo de la fauna silvestre, de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ya hemos comentado rapidito temas de minería, que empiezan en el año 2012, después temas vinculados al patrimonio forestal, se modificaron delitos en torno al patrimonio forestal y fauna silvestre en el año 2015, se crea también un proceso de interdicción a través del decreto legislativo 1220 para contrarrestar actividades ilegales en la Amazonía, ¿no? En los bosques, que es, si ustedes leen el decreto legislativo, apúntelo, no sé si lo tienen, pero el decreto legislativo 1220, si lo comparan con el decreto legislativo 1100 o 1100, es la perfección de la norma, ¿no? El 1100 establece acciones de interdicción, es una norma muy básica, y 3 años después, en el 2015, sale la norma de interdicción a través del decreto legislativo 1220, y ustedes leen el contenido del decreto legislativo y se van a dar cuenta que hay un perfeccionamiento en la redacción, ¿no? Y en la lógica de la estructura del documento, ¿no? Te dice qué tipos de interdicciones hay, te habla también algo bien interesante, y eso no tiene que ver con fauna propiamente dicho, pero sí, yendo a la línea de lo forestal, establece una especie de un procedimiento de pérdida de dominio intrínseco a las acciones de interdicción del decreto legislativo 1220. Léanlo para que vean. Una vez que se interdicta y se encuentra producto forestal, este pasa a propiedad del Estado, ¿no? Pasa a la titularidad del Estado de manera inmediata, ¿no? Entonces, hay unos artículos ahí que hacen denotar visos de un procedimiento de pérdida de dominio medio camuflado, ¿no? Eso es bien interesante. Son algunos apuntes que me acuerdo de la norma, de la 1220. Fue un boom cuando salió, interesantísima, ¿no? Daba muchas luces, porque estas acciones de interdicción, a diferencia de las de minería, te vinculaban al delito, ¿no? Hacían una referencia expresa al delito. En cambio, las de minería no. O sea, las de minería se arma como un procedimiento que se tiene que enmarcar dentro del contenido del 1100 y que va por su lado, no lo vincula al delito, sin perjuicio de que a consecuencia de las acciones de interdicción se pueden aperturar investigaciones fiscales, por supuesto. Y esto hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque
hay un proceso de interdicción para tema de pesca ilegal, que es el tema del que vamos a hablar. Permítame la introducción tan larga, ¿no? Y principalmente, ¿qué termina siendo un proceso de interdicción? ¿No? Es un procedimiento, se da dentro de los cauces del procedimiento penal, se da dentro de los cauces de un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué termina siendo un proceso de interdicción? Estos procesos de interdicción nacen como a consecuencia de lo que se observaba en temas de tráfico ilícito de drogas, ¿no? Estas interdicciones a las plantas de procesamiento, a las pozas de procesamiento, donde llega la policía y explota estas pozas o las clausura, muchas veces no encuentra a nadie. La misma lógica se siguió para atacar delitos ambientales, ¿no? O fenómenos criminales, porque la interdicción, y esto es algo que seguramente a alguno le va a parecer raro, o quizá pueden entrar en confusión, pero la interdicción no ataca el delito, ataca el fenómeno criminal, que son dos cosas distintas, ¿no? Que esté liderado por el Ministerio Público no implica necesariamente que una acción de interdicción va a tener como consecuencia una investigación penal. ¿Puede ser que haya un proceso de interdicción y no terminar en una investigación penal? Sí. Es lo más natural, lo más lógico. Las interdicciones no recaen sobre las personas. Entonces yo voy a un lugar donde como fiscal sé que están, o conozco de los hechos que están realizando actividad minera ilegal o tala ilegal, y sin permiso, sin autorización, y voy al lugar y no encuentro a nadie, pero encuentro instrumentos del delito, ¿no? Encuentro, en el caso de minería, encuentro balsas tracas, balsas gringos, dragas. En el caso de temas forestales encuentro retroexcavadoras, volquetes, sierras, y las decomiso, ¿no? O destruyo si es que no puedo decomisarlas muchas veces por difícil acceso en las zonas, ¿no? Y no tiene que terminar necesariamente en una investigación. Y esto es algo que creo que no está claro en los operadores de justicia, ¿no? Se cree que toda interdicción tiene que terminar en una sanción penal. No es así. La interdicción, el propio procedimiento ya termina siendo un castigo. La posibilidad de explotar o de decomisar instrumentos con los cuales se viene cometiendo la ilegalidad, entonces ya termina siendo una sanción propiamente dicho. Por eso ese decomiso, que es un decomiso especial, que no es un decomiso que se da en el ámbito penal, donde por lo general un decomiso definitivo termina siendo parte de una sentencia y tiene como primer antecedente o un antecedente inmediato una medida cautelar de naturaleza real, que es se me fue el término, que son las medidas me olvidé. Pero es el decomiso, que es la medida definitiva, y la medida cautelar de naturaleza real, que no me acuerdo, pero que está sujeta a, si alguien se acuerda el nombre me lo dice, que sí está sujeto a poder ser observado y poder cambiar las condiciones, ¿no? Entonces, no es el mismo decomiso. En algunos casos, cuando estoy en la Procuraduría Pública, veo por ahí algunos abogados de la Procuraduría, así que mis saludos, por ejemplo, llega algo bien loco, ¿no? Llegaban las actas de interdicción, se abría investigación penal y se solicitaba se solicitaba el reexamen, la incautación. Es la incautación. Entonces se solicitaba reexamen de la incautación de lo que había sido un decomiso, ¿sí me entienden? O sea, se decomisa dentro del proceso de interdicción, es un decomiso especial definitivo, pero como se apertura una investigación penal, se cree que este decomiso no es un decomiso, sino es una incautación. Y en determinado estadio de la investigación se solicita el reexamen de la incautación. Saben que las incautaciones pueden variar, ¿no? O sea, los presupuestos para las incautaciones pueden ser uno al inicio, y conforme avanza la investigación, los presupuestos de la incautación pueden cambiar y se puede devolverlo incautado, ¿no? Se puede dejar sin efecto la medida. Entonces, a esto que es un decomiso especial se le aplicaban las reglas de la incautación, lo que es una aberración jurídica procesal,
como quieran llamarle. Y lo peor no solamente es la solicitud, sino que el fiscal aceptaba la solicitud y pasaba al juez, porque saben que la variación de los presupuestos de la medida de incautación se definen en audiencia. Entonces, imagínense que había tanto desconocimiento por parte de los operadores que los filtros donde se tenía que parar no se paraban y continuaban, ¿no? Desde la Procuraduría advertimos eso y en algún momento llegamos a enviar un documento para advertir esa situación, ¿no? De que los decomisos en las interdicciones no pueden ser tratados como incautaciones, ¿no? Pues son dos cosas distintas, uno es definitivo, el otro es temporal. Las incautaciones se dan por lo general dentro de un procedimiento, ya sea administrativo, ya sea penal. Este es un procedimiento sui generis prácticamente, es un procedimiento que tiene que regirse a lo que dice su normativa, que es los decretos legislativos por los cuales se generan, ¿no? Ya me fui un poquito del tema de fauna, pero es un poco, y bueno, y en la lógica de las interdicciones de pesca, también funciona igual, no tiene la misma lógica, ¿no? La misma lógica es liderado por el Ministerio Público con apoyo con apoyo de la Policía Nacional y las entidades administrativas con competencia en el sector, y también están destinados a destruir, ¿no? A decomisar, ¿no? ¿Se aperturan investigaciones producto de las interdicciones en pesca? Sí, a veces no. Ya yo manifesté que no es obligatorio, ¿no? Hay que leer el documento y no dimensionarlo de una manera distinta. Y este es otro punto, y con esto acabo la introducción, es que hay que tener en cuenta que el derecho penal ambiental es primero derecho penal, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y lo digo porque yo miro con preocupación como ha resurgido el tema de los delitos ambientales y está tan de moda hablar de delitos ambientales y mucha gente habla de delitos ambientales y se cree que el delito llega para corregir todo lo que está mal, ¿no? Y ese es un error desde mi perspectiva, ¿no? Se cree que sancionando medidas no lesivas a través de mecanismos penales vamos a solucionar la problemática. Yo creo que eso es un error verlo de esa manera, ¿no? Si bien es cierto, hay actividades en las que hay tal nivel de informalidad que el primer control, que es esta fiscalización administrativa, no existe. Entonces ya el derecho penal pasa de ser última ratio a ser la única ratio, ¿no? Entonces, se puede entender, pero hay circunstancias en las que no. Y ahí los operadores de justicia, el Ministerio Público tiene que tener los criterios, yo creo que muy arraigados para saber cuándo iniciar una investigación penal y cuándo no, ¿no? Y dejarle al derecho administrativo sancionador aquello que le corresponde, aquello lo menos lesivo, aquello que no genere un impacto considerable al ambiente o a los recursos naturales, y dejarle al derecho penal ese carácter de residual o de última ratio, ¿no? De un derecho fragmentario. Entonces, con eso acabo mi introducción. Yo he preparado algunas diapositivas. Me toca hablar en esta oportunidad de delito. Voy a primero a compartir. ¿Hasta aquí tienen alguna interrogante, alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión que se la hayan guardado en todo esto? Creo que esta es la última clase del curso, que quieran decirlo, algo que les gustó, algo que no les gusta, algo que consideran que deben mejorar. ¿Cómo perciben ustedes el tema de la criminalidad ambiental? ¿Cómo perciben el tema de la fauna silvestre? Los escucho. A ver, un minuto. ¿Algún comentario? De repente alguien está vinculado al tema. Nadie tiene comentarios. Sin miedo. De dar, hay unos libros Ah, en las revistas, eso se está tomando en cuenta también. ahí ese es un incentivo para la intervención. Me parece bien. Seguramente conforme avancemos la presentación van a ir saliendo cositas, ¿no? A ver. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, Ya, bravo.
Delitos de tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre, extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas y sus formas agravadas. Les confieso de que, o sea, ya de por sí tratar los delitos ambientales no es una tarea fácil. No es que sea complicada, pero sí creo que amerita dedicarse al tema, como todo, ¿no? Pero o sea, amerita dedicarse al tema, ¿no? Los delitos ambientales tienen esta particularidad de tener un componente técnico, muchas veces administrativo, muchas veces científico, importante dentro de la construcción normativa, que amerita adentrarse en las normas, adentrarse en el mar normativo administrativo del acceso y aprovechamiento y fiscalización y control de los recursos naturales, en este caso. Y esto, y en verdad, preparar la presentación me ha ayudado también un poco a hacer una reflexión hacia adentro de lo importante de la protección de los recursos hidrobiológicos, por un lado, y lo segundo, advertir algunas debilidades, algunas inconsistencias de los tipos penales, ¿no? Sin embargo, es importante que yo les presente esto aquí, ¿no? A ver, déjame que... Ya, listo. Perfecto, gracias. ¿Cuál es el impacto del tráfico ilegal en la vida silvestre en la biodiversidad? ¿No? Esto no es vida silvestre acuática, sino es terrestre, pero muestra un poco el panorama del impacto, ¿no? Esto es una imagen que la saqué de un texto, que los invito a bajárselo de internet, se llama ABC del tráfico ilícito de vida silvestre, ¿no? Es un texto que ha sacado el proyecto Prevenir de USAID. La página es prevenir.com, creo. Entonces, impacto sobre las especies fauna silvestre. El impacto en la extracción, en la caza, en el comercio, tiene impacto sobre especies de fauna silvestre asociadas, ¿no? La comercialización indiscriminada de las pieles del lobo del río casi la llevó a la extinción. Claro, el traficar productos o partes de fauna silvestre pone en peligro a la misma especie, ¿no? Disminuye las poblaciones, pone en riesgo la existencia de toda una especie, ¿no? Existen también impactos colaterales sobre especies no comercializadas, pérdida de la funcionalidad del ecosistema, dispersión en especies invasivas, dispersión de enfermedades, ¿no? Esto está asociado, esto último, al tema del COVID, ¿no? O la COVID-19, ¿no? Tiene orígenes en murciélagos y eso es refleja un poco el tratamiento que se le viene dando a la fauna silvestre a nivel mundial y en el Perú también, ¿no? En el Perú, en algunas partes de nuestro país, por un tema de usos y costumbres, uno está muy arraigado, por ejemplo, en la Amazonía peruana, a tener animales silvestres como mascotas, ¿no? Hay toda una campaña de sensibilización para hacer entender de que los animales silvestres no son mascotas, ¿no? Animales silvestres tienen que estar en los ecosistemas, en el campo, y no ser tratados como un perrito o un gatito, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, hay toda una campaña por parte del Estado, de la sociedad civil, de sensibilizar a la gente, pero eso también tiene que verse con cuidado, porque trastoca un poco con la cultura en sí, ¿no? Con la cultura de usos y costumbres, como le digo, propiamente de la gente, ¿no? En la Amazonía peruana es muy común que la gente tenga un monito o una tortuguita, que terminan siendo silvestres, pero que la gente los cría como si fueran animales domésticos. Estas son algunas rutas del tráfico ilícito de vida silvestre. Se aplica por lo general para fauna terrestre, ¿no? Bueno, Loreto es un mercado, uno de los más preponderantes en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, Iquitos es una de las principales ciudades de acopio a través de sus mercados, mientras que la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, la Cuenca del Río Napo son importantes fuentes de fauna de la región, ¿no? Entre las ciudades intermediarias de la ruta se encuentran Tarapoto, Moyobamba, Chachapoyas, Chiclayo, Trujillo, Piura, Tumbes, Madre de Dios, etc., ¿no? Los más comunes son países vecinos como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, donde hay el 20% de animales domésticos. En el Perú tenían destinos internacionales, pero hay un destino internacional no regional, sino que va más allá de las fronteras de América Latina, ¿no? Asia, especialmente China, Hong Kong, mientras más pequeñas son enviadas a Estados Unidos y Europa. Entonces, hay mercados tanto
internacionales regionales, es decir, países vecinos a nosotros, como internacionales fuera del continente americano, ¿no? El continente asiático, continente europeo, también se sirven de la fauna silvestre. El Perú no es un país receptor de fauna ilegal, de tráfico ilegal, sino es un país exportador del tráfico ilegal, ¿no? Entonces, por nuestra rica diversidad y alta calidad de nuestros especímenes de fauna y flora silvestre. Vale decir que son muy comercializados y tienen un precio en el mercado muy alto, ¿no? Y acá vamos entrando ya un poquito a entender la lógica de la criminalidad en los temas de delitos contra la fauna silvestre, sean terrestres o acuáticas, ¿no? Existe una cadena de valor. Ahora, pero esto hay que entenderlo de la siguiente manera. Ya de por sí la construcción de los delitos contra los recursos naturales, vale decir forestales y fauna silvestre, tiene una construcción lógica interesante, porque el legislador lo que ha hecho, o sea, consciente o inconscientemente, la verdad no lo sé, por lo que ha terminado haciendo es creando una cadena, ¿no?, de trazabilidad. Ustedes saben, los que están vinculados al tema forestal, saben que existe un concepto de trazabilidad forestal, por ejemplo, ¿no? Y el derecho penal lo que ha hecho se ha superpuesto a esta trazabilidad del aprovechamiento del recurso y la ha irrogado de sanciones penales, ¿no? Por ejemplo, en los temas forestales se habla, y hay una guía rápida de UNODC, ¿no?, sobre el tratamiento de los delitos forestales. Se habla de 6 pasos o 6 momentos delictivos, ¿no? Entonces, estos delitos, la propia construcción ya te da, construcción normativa te da luces de cómo es que funciona, ¿no? Entonces, habla de 6 momentos delictivos: el acceso al bosque, la extracción propiamente dicha, el transporte, la transformación, el acopio, el transporte secundario y la exportación, ¿no? 6 momentos delictivos. Pero en los temas de fauna hay que detenernos un poquito, porque no es lo mismo. O sea, son recursos naturales, pero por la naturaleza del espécimen o por la naturaleza del objeto de protección, incluso la propia investigación penal no es la misma. Yo diría que investigar temas de fauna silvestre, delito de fauna silvestre, es de lo más complicados que hay. No es fácil investigar un delito de fauna silvestre. ¿Por qué? La naturaleza del objeto de protección. Por ejemplo, a mí me alertan, yo soy fiscal, a mí me alertan, ¿sabes qué, Manuel? Ha habido un tala y han talado, pues, 10 hectáreas de árboles. Entonces, yo voy al lugar y constato, ¿no? Puedo ver efectivamente que no hay árboles, es lo primero. Después que hay vestigios, hay tocones, por ahí hay instrumentos que se han utilizado, de repente hay testigos, gente de población que vive cerca, comunidades indígenas, campesinas, etc. Entonces, hay de dónde yo puedo recoger elementos para poder armar una teoría del caso, una teoría fiscal. En los temas de fauna silvestre no es así. Primero porque no tienes estos 6 eslabones, no es una cadena de trazabilidad tan grande, sino es una cadena de valor de 3 momentos, ¿no? La extracción, el acopio y transporte y la comercialización. Y porque la naturaleza del objeto de protección, el cometer el delito es distinto, ¿no? Acá no tienes que talar, o sea, se ha cazado o se ha extraído determinados especímenes, ¿no? Claro, estaban aquí, ya no están. Tú pídele al fiscal que demuestre que efectivamente cazó, capturó determinados especímenes de fauna silvestre. Si estaban en un zoocriadero, tendrías que ver, mira, yo tengo una lista donde custodio todos esos animales, hay un manual de manejo, un instrumento que me indica todos los días cuál es el estado, y acá es un registro de que existían estos especímenes y ya no están. Entonces, es distinto, ¿no? Es muy complicado, por eso se necesita aquí que el Ministerio Público vaya afinando algunas técnicas de investigación. Yo entiendo que para ellos no es fácil, ¿no? Así como la captura y la caza, igual con el tráfico, ¿no? Con la compra y venta, con el transporte y con la comercialización propiamente dicha. Entonces, esta es una imagen que presenta una cadena de valor. No hablemos aquí de una cadena de trazabilidad, porque yo creo que los eslabones o los momentos o los pasos preclusivos, como le denomino yo, no son
tan grandes, no amerita hablar de una cadena de trazabilidad, pero es una cadena de valor de 3 momentos, ¿no? Extracción, acopio y transporte y comercialización. Entonces, en la medida que tengamos claro que el tráfico de fauna silvestre, aquí esta imagen habla del tráfico, pero a la vez incorpora un delito que es el delito de caso captura, ¿no? Entonces, pero habla del tráfico como un concepto general, porque en el Código Penal el tráfico es un delito independiente. Si tenemos esto claro, yo creo que es un avance, ¿no? Seguimos. Ya entrando un poquito a los temas de recursos hidrobiológicos, este es voy a presentar algunas imágenes que tienen como fuente una guía legal que sacó la SPDA para la defensa de los ecosistemas y especies del mar peruano. Si les interesa el tema y profundizar en el tema, les invito a que lo revisen, que la descarguen. Es muy buena. Bueno, la SPA viene trabajando algunos documentos importantes en tema de pesca, que ayuda un poco a generar información valiosa, ¿no? Bueno, este es un poco el desembarque de pescado en el Perú, ¿no? Miren, ¿qué es lo que más se pesca? Anchoveta, 81.11%, ¿no? Pota, otros peces de consumo nacional, que incluyen lisa, atún, lorna, pejerrey, toyo, machete, ayanque, yo no sabía que existía ayanque, tiburón, zamasa, coco, cabrilla, raya, corvina, cojinoa, y aparezco que trabajo en el puerto. Invertebrados, jurel, caballa, bonito, merluza, son los más destacados, ¿no? Pero el que más se desembarca, más se extrae, es la anchoveta, ¿no? Que por cierto es muy rico, y hay gente que no le gusta, ¿no? Y la anchoveta en los mercados internacionales son muy bien valorados, ¿no? Son las anchoas, que se le dice, fundamentalmente la misma. Por ahí son primos hermanos negados, pero están en la misma especie, ¿no? ¿Cuáles son las principales normas que regulan las actividades pesqueras? Mira, ya estamos entrando ya a ver temas de recursos hidrobiológicos, ¿no? Esta primera parte, no vamos a ver el delito propiamente dicho, pero sí vamos a darnos algunas ideas de cuáles son la normativa que regula las actividades pesqueras. ¿Por qué? Porque entender el delito de extracción ilegal de recursos hidrobiológicos o pesca ilegal, como le quieran llamar, hay que tener, creo yo, una base sólida respecto de la gobernanza marina, ¿no? Y bueno, está la Ley General de Pesca, el Decreto de Ley 25.977 está vigente, el Reglamento de la Ley de Pesca, Ley Orgánica de Recursos Naturales, que también se vinculan, el Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal. Este es un soft law, es decir, no es un hard law, son normas que no son obligatorias, que son referenciales, ¿no? Cuando vean esta palabra PAI, INDNR, significa que es el Plan de Acción Internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ¿no? Decreto Legislativo 1393, que regula la interdicción en las actividades ilegales de pesca, ¿no? Algunos gráficos, clasificación de la extracción pesquera en el ámbito marino. Miren, ¿cómo se clasifican la extracción o el ordenamiento pesquero, ¿no? En las comerciales y no comerciales, ¿no? Comerciales, artesanal, menor escala y mayor escala, ¿no? ¿Qué es por lo general la que nos interesa, ¿no? Sí, sí. Estoy en clase, pero si no se fue, pasa, no te preocupes. Okay. Comercial y no comercial. La que nos interesa es la comercial, ¿cierto? Que es fundamentalmente la que tiene como finalidad hacer business, hacer negocio. Entonces tenemos la artesanal, de menor escala y mayor escala, ¿no? Después viene la no comercial, que es la investigación científica, la deportiva y de subsistencia, ¿no? La pesca deportiva y de subsistencia no necesita un título habilitante, un permiso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla general? ¿No? Toda persona que extrae recursos hidrobiológicos debe contar con un título que lo habilite, ¿no? Produce, el Ministerio de la Producción regula lo que está vinculado al menor y mayor escala, y los gobiernos regionales se hace cargo de la pesca artesanal o la acuicultura, ¿no? Que es acuicultura, ¿no? Con fines de subsistencia no se requiere permiso de pesca. Vamos a ir controlando el tiempo, para que se pase muy bien. ¿Cuáles son algunas modalidades de acceso? ¿No? Permiso de pesca, ¿no? Embarcaciones pesqueras de bandera nacional o extranjera, ya sean artesanales, menor escala y mayor escala. Son los que necesitan permiso de pesca. Pero eso lo vamos a ver en un cuadro que he preparado
muy interesante con detalle, ¿no? Personas naturales o jurídicas realizan extracción o recolección de recursos hidrobiológicos con fines comerciales y sin embarcación. Entonces, tú le otorgas permiso de pesca a personas naturales o jurídicas, ¿no? Miren, les he preparado este cuadro para un poco comprender las entidades administrativas que se vinculan y los permisos que se necesitan, ¿no? Si es artesanal, si es menor escala y mayor escala. ¿Quiénes intervienen? Interviene ICAPI, interviene Produce, o los gobiernos regionales, y Sanipes, ¿no? Entonces, cada quien exige requisitos distintos, pero fundamentalmente los permisos para pescar se dan a través del Produce, si es menor escala y mayor escala, y a través del gobierno regional, si es pesca artesanal. El resto de autorizaciones son complementarias, que son obligatorias, pero el core fuerte lo tiene Produce los gobiernos regionales, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí vemos Produce, ¿no? Si es menor escala, otorga permiso de pesca, sistema de seguimiento satelital instalado y operativo y constancia de pago por derecho de pesca. Es lo que se requiere, ¿no? Para empezar la actividad, ¿no? Incluso hay entiendo que estas diapositivas se las van a pasar para que ustedes las vean con más detalle. Entonces, ¿cuáles son las entidades que otorgan títulos habilitantes y otros documentos requeridos para desarrollar actividades pesqueras? Gobierno regional, Produce, ICAPI, Sanipes, ¿no? Este es el resumen del cuadro: embarcaciones pesqueras artesanales con capacidad de bodega de hasta 32.6 metros cúbicos, embarcaciones con capacidad de bodega entre 6.48 y 32 metros cúbicos. Miren la diferencia, ¿no? Entre el gobierno regional se hace cargo de embarcaciones pesqueras y cuál es la capacidad de bodega. Entonces, si yo tengo una capacidad de bodega mayor, ¿no? Y quiero solicitar mi permiso a través del gobierno regional, ¿podré? No podré, porque eso está regulado por Produce, ¿no? Diferencias entre una infracción administrativa y un delito ambiental. Esto ya seguramente muchos lo saben. Hay diferencias sustanciales y en los temas ambientales es muy común que una acción o un hecho sea tanto una infracción administrativa como un delito ambiental. Y la pregunta es, ¿caemos en Neves in idem? Yo creo que no. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. No hay Neves in idem porque los objetos de protección son distintos, ¿no? Hablamos de una infracción administrativa cuando se vulnera objetivamente la norma. A ver, pero esto hay que tomarlo con pinzas porque alguna vez me hizo la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal? Y la verdad no hay una respuesta única. Es un poco el legislador en qué rubro ubica una sanción. Fundamentalmente es en una línea muy delgada, pero hay matices, ¿no? Ahora, los principios del derecho administrativo sancionador cada vez se parecen más a los principios del derecho penal, ¿no? Pero aún así hay diferencias salvables, ¿no? No hay, evidentemente, en la infracción administrativa, la sanción más fuerte es económica, o es estrictamente económica. En las del derecho penal son penas privativas de libertad, es decir, es la sanción más severa que tiene el Estado a su disposición, ¿no? Por eso yo vengo hablando un poco de la sobrecriminalización. El otro día vi una noticia que una señora por vender 4 taricayas le habían aperturado un proceso penal y le habían sentenciado a 3 años de pena privativa de libertad suspendida. Entonces yo digo, bueno, sí, yo creo que el derecho penal no está para eso, ¿no? Yo creo que debería reservarse para cosas mucho más lesivas, pero hay que observar lo que elige al inicio, ¿no? Si es que este primer control o mecanismo, esta primera línea de acción, que es la administrativa sancionada, funciona, ¿no? O sea, como no funcionan la fiscalización en algunos aspectos, en algunas materias, el derecho penal llega a reemplazar y llega a querer solucionar. Y esto a futuro puede convertirse en un mecanismo perverso. O sea, el hecho de querer ver sanciones o el hecho de querer corregir conductas, quizá por ese afán estamos desnaturalizando, ¿no? Con esto no quiero ser alarmista, ni estoy diciendo de que todo está mal, pero o sea, si aterrizamos, si somos objetivos, por más que a algunos no les guste, porque hay muchos conservacionistas que quisieran que todos vayan a la cárcel, ¿no? Y hay gente también que utiliza este argumento de sancionar penalmente con el afán de decir algo, pero detrás de ese comentario no hay un análisis objetivo del tema. Es que hay que tener cuidado con la sobrecriminalización, ¿no?
Bueno, son autoridades sancionadoras distintas. OEFA produce, DIREPRO, entre otras, hace de agente fiscalizador y sancionador. En el delito ambiental, quien sanciona es el Poder Judicial y quien investiga es el Ministerio Público, ¿no? Y acá el cuadro propone una serie de ejemplos. Dice, por ejemplo, descargar efluentes producto de la actividad de procesamiento industrial pesquero, termina siendo una multa administrativa. En cambio, la extracción de especies de flora o fauna es un delito y también es una sanción administrativa, ¿no? Siguiente. Algunas definiciones, alguno me dirá, oye, pero ¿qué es una...? Tú has hablado de pesca ilegal, pesca no declarada, pesca no reglamentada. Y les confieso de que en muchos documentos existe el INDNR, pero mucha gente no sabe de qué trata, ¿no? ¿Cuándo estamos frente a una pesca ilegal? Cuando se realiza sin permiso, se incumplen leyes y reglamentos. Pesca no declarada, que no ha sido declarada o no han sido declaradas de modo inexacto, es decir, no termina siendo ilegal porque tienen un permiso, tienen una autorización, pero de manera consciente, la información que declaran producto de su actividad, o no la declaran o es incorrecta, adrede, ¿no? Entonces, esta pesca no declarada también es sancionada desde un fuero administrativo, ¿no? Pesca no reglamentada, ¿no? Es realizada en las zonas de aplicación de organización regional, ¿no? Que no está en consonancia con las medidas de conservación y ordenación de dichas organizaciones o que son incumplidas por embarcaciones sin nacionalidad o bandera. O sea, la pesca no reglamentada es un oasis, ¿no? Es un espacio donde no hay regulación. Entonces, como no hay regulación, vienen ocasionando afectación al ambiente, seguramente vienen haciendo un manejo inadecuado en el proceso de la actividad, pero no hay una sanción, o sea, no hay una entidad clara que pueda sancionar porque no hay una regulación, porque no se ha atendido esta problemática, ¿no? Ese es el enlace de asistencia. Esas son algunas luces del ordenamiento pesquero y la gobernanza pesquera, ¿no? Este es un cuadro que ya seguramente para algunos es redundante. Este es un pequeño cuadro del proceso penal, ¿no? Denuncia, investigación, etapa intermedia y juzgamiento, ¿no? Esto es transversal, no aplica solo para cuando se ven temas de recursos hidrobiológicos o delitos asociados a recursos hidrológicos, sino es para todos los delitos ambientales y no ambientales, ¿no? Con algunas particularidades que están en amarillo, que también son transversales, pero que en este caso participa el Ministerio del Ambiente, o la Procuraduría, mejor dicho, del Ministerio del Ambiente, la Procuraduría especializada en delitos ambientales, es quien puede presentar un recurso de queja cuando se archiva una investigación, y es la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, o especializada en delitos ambientales, quien propone y fundamenta la reparación civil en la etapa intermedia, ¿no? Si bien es cierto, hay una costumbre de cuando uno se constituye en actor civil, yo creo que una mala costumbre, constituirse en actor civil y en ese momento proponer un monto de reparación civil cuando no hay sustento, o cuando no hay información que sustente dicho monto, se hace muchas veces a ojo de buen cubero. Yo entiendo que esta práctica ya se viene dejando de lado, se ha profesionalizado ese aspecto en algunas procuradurías, ya se cuenta con informes económicos que son casi como pericias para sustentar el monto de reparación civil, y esto se ha venido corrigiendo. Pero que es estratégico incluso, ¿no? Cuando se formaliza la investigación preparatoria, la parte agraviada, en este caso el Estado, a través de la Procuraduría, se constituye como actor civil y esto le da posibilidad de poder intervenir y tener un mayor campo de acción dentro de la investigación. Incluso puede ayudar al Ministerio Público con ayudar a encontrar la verdad, ¿no? Que vendría a ser la responsabilidad penal. No se ha hecho mucho, ¿no? Cuando inicia la investigación preparatoria, se supone que ha habido una etapa previa de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público, donde se ha podido seguramente obtener algunos medios probatorios, algunos elementos, y no necesariamente que están asociados a determinar la reparación civil, sino a determinar la responsabilidad penal.
Entonces, ¿bajo qué fundamento la Procuraduría solicita el monto de reparación civil o propone un monto de reparación civil al inicio cuando se constituye un actor civil? Lo correcto sería tener información valiosa y a propósito de esa información proponerlo para sustentarlo, ¿no? Esta reparación civil, perdón. Doctor, Sí. doctor, una consulta. ¿En qué consiste el recurso de queja que presenta la Procuraduría del Ministerio de Ambiente? A ver, el recurso de queja es un medio impugnatorio que está considerado en el Código Procesal Penal, no es solamente para delitos ambientales, es decir, el fiscal inicia la investigación, trabaja la investigación y tiene un plazo determinado, ¿no? 60 días, si alguien me puede corregir, 60 días, imagínense, 60 días para investigar. Y en el transcurso de ese tiempo el fiscal debe haber conseguido información que le permita construir una hipótesis fiscal y determinar si efectivamente esa persona que está siendo investigada, que está siendo imputada en muchas ocasiones, finalmente existen elementos suficientes que digan, que le creen certeza al fiscal de que esa persona pues es responsable penalmente. Y en el interín pasan dos cosas: o tiene elementos suficientes que le den seguridad o no. Y si no tiene, entonces tiene que archivar la investigación porque no ha encontrado ese elemento suficiente. Entonces, y esto pasa por dos cosas, porque la información que encontró producto de la investigación lo lleva a tomar esa decisión, es decir, no encuentra o de lo que tiene no se observa que hay una potencial responsabilidad o que la investigación ha sido deficiente. Por lo general es la segunda, ¿no? O sea, cuando la Procuraduría queja, por lo general es porque encuentra que en la investigación no se tomaron en cuenta determinados elementos probatorios, determinados informes, que sí dan indicios de una probable responsabilidad penal. Entonces, lo que hace la Procuraduría dice, recibe la notificación del Ministerio Público donde archiva la investigación y lo que hace es presenta un recurso de queja, ¿no? Que es una solicitud, un documento donde dice yo no estoy de acuerdo con su decisión por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo. La presenta ante la misma fiscalía y la fiscalía tiene la obligación de elevar ese recurso al fiscal superior y la resuelve el fiscal superior. Y el fiscal superior tiene dos opciones: o le da la razón a su fiscal provincial, que es quien archivó, o le da la razón a la Procuraduría Pública y ordena al fiscal que amplíe la investigación o que formalice en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve el recurso de queja? Sirve para intentar que el Ministerio Público, a través de su segunda instancia, cambie la opinión o cambie la decisión que se tomó en una primera instancia. ¿Quedó claro, alumno? ¿Sí, no? Sí, gracias. Bueno, gracias. Bueno, creo que ya se llama de otra manera. Por ahí veo que alguien pone recurso de elevación de actuado. No era recurso de queja. Yo lo dejé en recurso de queja. Pero finalmente la finalidad es la misma. A ver. Bueno, hablemos un poco de las particularidades de los delitos, ¿no? Ya un poco hablamos de la naturaleza delictiva. Mira, si hemos dado algunas luces de las diferencias en el objeto de protección de la fauna con temas de tala, temas de minería, fauna terrestre, ahora imagínense lo complicado que debe ser la investigación de un recurso hidrobiológico, ¿no? Donde el gran déficit está en la constatación, ¿no? En la fiscalización que se hace o en las intervenciones por parte del Ministerio Público. Hablamos de una trazabilidad delictiva, ya lo dijimos, no hablamos de una trazabilidad delictiva, hablamos de una cadena de valor. Permisos administrativos, hemos visto algunos permisos administrativos que se solicitan y que tienen que ser otorgados por las autoridades administrativas competentes, ¿no? Y también presentados por los administrados, ¿no? Actores y EFAs, hemos visto que se vincula a PRODUCE, el gobierno regional, que es una EFA, ¿no? Es una entidad de fiscalización ambiental, cuyo ente que forman parte del sistema de fiscalización ambiental, cuyo ente rector es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Cabe señalar que OEFA fiscaliza las EFAs, pero es una fiscalización figurativa porque no puede sancionar a la EFA, ¿no? Entonces, la fiscaliza para ver si la EFA viene cumpliendo con sus planes de fiscalización ambiental
y si descubre que la EFA no viene haciendo nada, no las puede sancionar, sino lo que hace es remite una comunicación al órgano de control institucional. Imagínense, el GORE produce, que es quien fiscaliza la pesca artesanal, es una EFA, ¿no? La Dirección de Producción del Gobierno Regional. Es una EFA. ¿Qué pasa si OEFA observa de que esta EFA no tiene su plan EFA, que es el Plan Nacional de Fiscalización Ambiental, ¿no? En este caso regional, o el Plan de Fiscalización Ambiental, para saber cuáles son las fiscalizaciones que ha proyectado hacer esta EFA al nivel del año, ¿no? Cada 6 meses, cada año. Y no tiene ese instrumento de gestión. Entonces, OEFA puede sancionarlo, no los puede sancionar, pero sí puede correr traslado al órgano de control para que inicie una potencial investigación por inconducta funcional, ¿no? Por faltar a su función, ¿no? Fauna y crimen organizado, sí, se ha visto, es más común en la fauna terrestre, pero hay casos de, por ejemplo, de comercialización de aletas de tiburón. Ustedes saben que las aletas de tiburón, que yo nunca he probado, no sé ustedes, pero en Asia son muy cotizados, ¿no? Dicen que es rico, hacen unos caldos de aletas de tiburón, pero buenazos. Pero en Asia son muy cotizados, pagan un montón de dinero. Entonces, hace un tiempo salió un caso de un tráfico de partes de recursos hidrobiológicos, de aletas de tiburón que venían del Ecuador, pasaban por Perú y de Perú salían, ¿no? Interesante. Entonces, sí está vinculado. A la fecha existe una discusión en el Congreso en el que he formado parte en una o dos reuniones porque quieren incorporar los delitos de fauna silvestre de la ley de crimen organizado, ¿no? Miren qué interesante, voy a hacer un paréntesis, yo me voy a veces, no se preocupen, pero yo creo que les puede interesar. Miren un poco la lógica. Ya existen los delitos de tala ilegal y de minería ilegal dentro de la ley de crimen organizado, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica de poder otorgarle al Ministerio Público la posibilidad de que cuando se investiguen delitos ambientales que tengan matices de crimen organizado se pueda utilizar las herramientas procesales que permite la ley de crimen organizado, la 377. En esa lógica es que quieren incorporar los delitos de fauna. Entonces, en el Congreso dicen, ¿no? O sea, hay un proyecto de ley en el que, dos proyectos de ley que proponen incorporar taxativamente, si agarrar los delitos y ponerlos en la ley en el artículo 3, ¿no? En el predictamen de la ley, del proyecto de ley, dicen otra cosa, ¿no? La verdad, yo no sé, yo no soy especialista en derecho legislativo, pero la lógica me indica que si el objeto del proyecto de ley es A, el predictamen tiene que versar sobre el objeto del proyecto de ley. No puede, creo yo, no se puede ir más allá de lo que propone el objeto de ley el proyecto de ley, el objeto del proyecto de ley del Congreso, ¿no? Entonces, en el predictamen se señala de que ya no hay que incorporarlos al artículo 3, porque existe otra vía para hacerlo, ¿no? La otra vía es modificar el artículo 309 que habla de las circunstancias agravantes. ¿Por qué? Porque la ley de crimen, en el artículo 3, donde está el listado de todos los delitos que tienen potencialidad de ser crimen organizado, en el último párrafo señala de que los efectos de la ley, ¿no? También pueden ser, les alcanza a aquellos delitos cuyas circunstancias agravantes se considere que el hecho ha sido cometido por una organización criminal. Entonces, como la ley da esa ventaja, ya no incorporamos todo, sino modificamos un solo delito, ¿no? Porque efectos prácticos vendría a ser lo mismo. Es un poco el sustento y mucha gente se ha alineado a ese sustento. Bueno, yo estoy en contra, ¿no? Yo creo que la ley de crimen organizado es una consecuencia de una política criminal, ¿no? Es lo primero. Lo segundo, responde a compromisos internacionales que a nivel operativo yo creo que sí tiene impacto,
¿no? Entonces, creo que debe de vincularse, debe incluirse en el artículo 3 y no solamente pasar por la modificación del artículo 309, pero eso es un poco lo que se viene dando en el Congreso. Hay todo un debate, los invito a seguir las redes, a seguir la página del Congreso. Hay bastante información que se está generando. Si les gusta este tema, métanse de lleno. Es muy bonito todo lo que es temas de delitos ambientales. Yo veo con muy buenos ojos que mucha gente está tratando, trabajando, estudiando. Ahora todo es delito y está bien porque da pie al debate, da pie a la discusión y uno aprende, ¿no? Así que, así como el día de hoy, me gustaría que esto sea una conversación para aprender mutuamente, en estos espacios se aprende también, ¿no? Estos espacios congresales. Después hay un proyecto para modificar los delitos de pesca ilegal o de recursos hidrobiológicos, donde también hay una serie de factores que ahí hay que ver con cuidado, ¿no? Yo creo que el delito, y lo vamos a ver ahorita, tiene debilidades, la redacción, o sea, la técnica legislativa que se utilizó para los delitos, yo es un poco pobre, ¿no? Han ido parchando y no hay claridad. Pero bueno, eso es un poco los avatares de los temas de fauna y crimen organizado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna interrogante? ¿Alguna reflexión? ¿Alguna idea? Pueden Doctor, decirla una ahora pregunta. o callar para siempre. ¿Quién habla? Sí, doctor, una pregunta. Disculpe que te corte. ¿Cuál es tu nombre, perdón? No te veo porque estoy compartiendo, Juliana. no sé. Juliana. Doctor, usted Julián. acaba de mencionar hace un momento Ujú. acerca de los proyectos de delitos de pesca. Bueno, le hago la consulta porque si bien es cierto, por ejemplo, en el tema de MINAM, cuando MINAM publica sus proyectos, las prepublicaciones, las hace en su página web. Yo no soy abogada, Ya, pero me interesa la parte de los proyectos porque, como usted sabe, todo proyecto siempre entra a consulta pública. por supuesto. Entonces, ¿dónde se encuentran esos proyectos en el tema en el Poder Ah, Judicial, en la página? no. Los proyectos de ley están en el Congreso. O sea, o sea, el proyecto de ley del que te hablo entra a la página del Congreso, entra a las comisiones del Congreso, en la Comisión de Justicia, y creo que Justicia y Derechos Humanos, no sé si se llama igual que el Ministerio, pero es la Comisión de Justicia del Congreso, tiene colgados sus proyectos de ley. El proyecto de ley es el 196, búscalo, 2021. Y ahí están las opiniones de las entidades, de las ONGs, las opiniones de las entidades estatales. Los ministerios, por lo general, no prepublican proyectos de ley, ¿no? Porque no tienen esa competencia constitucional, pero sí cuando crean algunos instrumentos de gestión, los prepublican para comentarios del sector de la sociedad civil. Por ejemplo, ahorita hay prepublicado una guía de valoración en delitos ambientales, una guía de valoración de daños por delitos ambientales. Hay prepublicado una, la pueden revisar, está para ahí todos, cualquier persona, cualquier ciudadano, ya sea una persona jurídica o una persona natural, puede comentar, ¿no? Ahí entiendo que hay unos enlaces, que hay unos cuadros para que ustedes pongan sus comentarios, y eso es lo que hacen los ministerios, ¿no? Prepublican sus instrumentos para consensuar con la sociedad civil, y después recoge todas esas opiniones y afina el documento, lo trabaja, ¿no? Y le da y después lo expide, ¿no? Es un poco lo que se va a seguir con esta guía, ¿no? Revísenla. Bueno, la guía es para operadores de justicia, principalmente para quienes ven temas de delitos, así que seguramente ahí la gente, los profesionales de la Procuraduría van a hacer sus comentarios, así que en buena hora, ¿no? Es un poco difícil ponderar económicamente los daños por delitos, ¿no? Se dice mucho, hay muchos esfuerzos a nivel de la región. Argentina, Brasil tiene por ejemplo, Brasil tiene una calculadora para el delito de minería ilegal. Bueno, no para el delito ilegal, pero tiene una calculadora de la minería ilegal. Bien bacán, bien bacán. Buscan ahí calculadora minería ilegal Brasil y sacan un poco, o sea, te piden algunos datos, ¿no? ¿Cuántos de oro se extrajo? ¿De qué profundidad es el socavón? Y te da los impactos al patrimonio forestal, los impactos a los sedimentos, los impactos por mercurio. Bien bacán. Entonces, ese tipo de instrumentos son los que se dan.
¿Alguna otra interrogante, pregunta, comentario? Listo. Acá. Hubieron algunas modificaciones importantes, se modificaron algunos delitos de fauna silvestre y forestales, un poco cambiando este chip de protección, ¿no? Antes solamente se protegían aquellos que tenían categoría CITES, que la norma hablaba de aquellos que eran protegidos por la legislación especial, ¿no? Y era fundamentalmente los que eran categoría CITES tanto en fauna como en temas forestales. Y según la exposición de motivos de la modificación que tuve oportunidad de revisar en su momento, señala algo que me parece interesantísimo, ¿no? Y habla un poco de este cambio de paradigma, ¿no? Porque ya no protejo los espécimen y las especies en función al costo de valor en el mercado, a su costo económico, a su valor económico, sino a la naturaleza propia, intrínseca, o el valor intrínseco de la especie. O sea, yo protejo, imagínense, ¿no? Antes solamente aquellos productos o especies forestales, cedro, ¿no? Chihuahuaco, que tienen protección especial. Porque eran por su valor económico, ¿no? Ahora ya los protejo porque es un recurso importante que forma parte de un ecosistema y ayuda al equilibrio del ecosistema, ¿no? Por eso se dice muchas veces cuando se tala de manera ilegal, no solamente se pierde bosque, sino también lo que viene asociado al bosque. Lo que viene asociado al bosque son microecosistemas, ¿no? Los bosques, dentro de los bosques se forman microecosistemas de determinadas especies. Entonces no solamente aprovechas de manera indebida lo forestal, sino perturbas también ecosistemas que pueden ser frágiles, ecosistemas con determinadas especies y se asocian de esa manera. Entonces el nivel, o sea, el paradigma de la protección cambia, ¿no? Me parece interesante y pasan a las agravantes aquellos que son protegidos por la legislación. Bueno, entramos al delito propiamente dicho y miren, a ver, yo quiero que no sé si alguien me puede ayudar con la lectura, algún voluntario para que se gane un libro de edad. César, ahí está. Veo por ahí el doctor, no está. A ver, la doctora Rosa Cabrera, Rosa Victoria Cabrera. ¿Está presente la doctora? Creo que no está. No hay libro para ella. Entonces, el doctor Nilton Bueno. ¿Está el doctor Nilton Bueno? Tampoco es el doctor. A ver, ¿quién más? ¿Quién intervino hace ratito? Juliana, ¿no? Sí, doctor. Ya, Juliana, tú te vas a ganar todos los libros porque tus compañeros no quieren participar. A ver, lee, por favor, a ver si es que terminamos de entender este. Ese es el delito, ¿no? Que yo le he puesto pesca ilegal, pues es extracción y procesamiento ilegal de especies acuáticas. Léelo, por favor. El que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o vedadas, o captura especies o las procesa sin contar con el respectivo permiso o licencia, o excede el límite de captura por embarcación asignado por la autoridad administrativa competente y la ley de la materia, o lo hace excediendo el mismo, o utiliza explosivos o embarcaciones construidas sin autorización o sin licencia, medios químicos u otros métodos prohibidos o declarados ilícitos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 5 años. Gracias, Juliana. A ver, esto lo voy a decir de manera cariñosa, ¿ya? Pues yo creo que hay una pésima redacción del tipo penal, pero pésima. O sea, en verdad, yo creo que no es sistémico.
lo que pasa es que ese delito se modificó y se ha ido parchando, ¿no? Entonces, no hay claridad en la redacción del tipo penal, ¿no? Y vamos a ir descubriendo algunas cosas que yo he descubierto, se los voy a compartir, ¿no? Ya, de por sí nada más, cuando uno lo lee, tienes que leerlo varias veces para poder comprender de qué está hablando, ¿no? Y hay inconsistencias, por ejemplo, el que extrae especies, ¿no? Y después te dice, o captura especies. ¿No será lo mismo? No, aquí. Creo que yo no puedo. Ajá. El que extrae especies o captura especies, ¿no? Vamos a ver si es lo mismo. Después habla y dice, o las procesa sin contar con el respectivo permiso, licencia, o exceda el límite de captura por embarcación, o lo hace excediendo el mismo. ¿Excediendo qué? ¿No? Y vamos a ver algunas inconsistencias también con el agravante, ¿no? Porque acá habla de, a ver, el que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, tallas y zonas que son prohibidas o vedadas. Y van a ver ustedes que en el agravante dice exactamente lo mismo. Y zonas que son prohibidas, ¿serán áreas naturales protegidas? Porque si son áreas naturales protegidas están como agravante. ¿De qué se refiere con zonas prohibidas? ¿No? Después habla de épocas. Las épocas entendemos que son vedas, ¿cierto? Porque las vedas pueden ser territoriales o temporales. Entonces, bueno, algunas inconsistencias, todo lo que su compañera ha señalado y que en una primera lectura no se entiende, ¿no? Por eso yo quisiera saber cómo hacen los operadores de justicia para poder llevar a cabo una investigación de este tipo, ¿no? Yo creo que esto amerita una reformulación, una precisión y modificarlo, ¿no? Para que haya una mejor lectura y una consecuente mejor interpretación. Es esto. Doctor Zapata, Sí. ¿me permite? Por supuesto. Adelante, doctor. Sí, doctor, adelante. Doctor, se desanimó, creo, a ver. No lo escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Ahí me escuchan, disculpen. No, lo que decías de pesca ilegal, doctor Zapata, sí, pues tiene mucha razón, porque no sé si se ha percatado, en el artículo 185 del Código Penal habla sobre hurto simple. Uh-huh. Y este hurto simple, que la pena es de 1 a 3 años, también el tipo penal dice el que para obtener provecho se apodere ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno. Ese es el típico hurto, pues, ¿no? Pero también, cuando modifican esto en el 2016, dice, también los recursos pesqueros, objeto de un mecanismo de asignación de límites máximos de captura por embarcación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno, bueno, en este caso cuando era fiscal, tipifica este artículo ambiental, porque la pena es de 3 a 5, y el defensor te dice, no, pues ha excedido, pero en todo caso ese tipo penal es el 185, el hurto, que es de 1 a 3, y ahí viene el conflicto, y al juez, en esa duda, favorece lógicamente la menor punibilidad, ¿no? Entonces eso es un criterio que deben de tener en cuenta y que debería de modificarse, porque extracción y procesamiento, o pesca ilegal, como muy bien lo llamas, hay una colisión con el hurto. O sea, se da de 1 a 3 y de 3 a 5, ¿no? Entonces, solamente eso para que se genere el debate, y si podríamos modificar eso sería excelente. Gracias. Gracias, doctor Francisco. Saludos también, doctor. El doctor Francisco ha sido mi jefe en la Procuraduría, él fue procurador adjunto. Me conoce de mi chiquititud. Espero esté bien, doctor. Gracias por intervenir. Sí, efectivamente, la modificación de los delitos debiera tener debieran de observarse las cosas que están aisladas, ¿no?
Súper buena la intervención, doctor. Y yo creo que la modificación debe ser una modificación observando integralmente el Código Penal, incluso las penas, también creo que podría manejarse ahí una modificación interesante. Y eso me da pie a hablar un poco se incorporó temas de procesamiento ilegal, y yo no sé hasta qué punto este tipo penal que habla de la extracción debiera, o sea, también se incluye el tema del procesamiento, y no sé si el procesamiento quizá ponerlo en el tráfico, ¿no? Yo creo que podría ayudar a una mejor interpretación y un mejor trabajo de los operadores. Ahora, los colombianos, o sea, los colombianos que han modificado su ley de delitos hace poco, ellos sí tienen un delito de extracción y procesamiento ilegal, ¿no? Que es interesante, revisen la norma, pero claro, ellos tienen o sea, a ver, la construcción de los delitos está en función al comportamiento de las personas, ¿cierto? El comportamiento de las personas está en función a sus actividades, a sus motivaciones, ¿no? Nosotros somos un país que es 4 millones de veces más rico que Colombia en recursos hidrobiológicos, y eso impacta, les guste o no, impacta en las modalidades de extracción, en las modalidades de pesca, en el procesamiento. Entonces, no sé si debiéramos seguir manteniendo tanto a la extracción y al procesamiento en un solo delito, ¿no? En algún momento comenté en un trabajo que hicimos de que este delito tiene, desde mi perspectiva, tiene 2 dimensiones punitivas interesantes, ¿no? La extracción propiamente dicha y el procesamiento. Sin embargo, cuando intentas separarlos, ¿no? Te das cuenta de que están metidos, por decirlo de una cosa, dentro del tipo penal sin ninguna técnica legislativa ni sistémica. Entonces, la única técnica legislativa es la palabra o, ¿no? O lo hace excediendo el mismo, o utiliza explosivo, o embarcaciones construidas, o licencia, o excede el límite de captura por embarcación. Entonces, cero técnica legislativa. ¿Quién más? Creo que levantó la mano. Hay un compañero que había levantado la mano. ¿Nadie quiere opinar? Pensé que habían levantado la mano. Ya, bacán. A ver, entonces sigamos, qué divertido. Sigamos viendo este tema. A ver. Preparé este cuadrito que creo que nos puede ayudar, ¿no? Y espero les ayude a ustedes también. La verdad me ha costado un poquito de trabajo hacerlo. Se los dono, se los doy, úsenlo para fines interesantes. Miren, lo primero que creo que hay que hacer es definir, ¿no? Definir conceptualmente de qué estamos hablando, ¿no? Porque si no definimos conceptualmente de qué estamos hablando, vamos a seguir teniendo un delito penal que termina siendo un soft law, que termina siendo una norma que nadie aplica, o que si la aplicas mal, ¿no? Entonces, primero empecemos por los verbos, ¿estamos? ¿Qué es extraer? Y no lo digo yo, no es un invento, lo dice la norma administrativa, en este caso la Ley General de Pesca. La extracción es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la captura de los recursos hidrobiológicos mediante la pesca, la caza acuática o la recolección. La extracción es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la captura de los recursos hidrobiológicos. Entonces, cuando el tipo penal nos propone, nos dice extraer, ya definimos qué es extraer. Y después me dice fauna, flora, fauna en épocas, cantidad, o captura especies. Entonces, ¿estaremos hablando de otro tipo de captura? ¿De qué captura hablamos? Yo he encontrado una definición de captura, pero es una captura nominal. La norma le denomina captura nominal. Y yo no creo que el legislador haya pensado en esta captura nominal al momento de construir el tipo penal. No, ahora hay que preguntar, en la ley, en la exposición de motivos no está, hay que ponernos a adivinar a qué se refiere con captura especies, ¿no? ¿Qué es una captura nominal? Está en el artículo 151 de la 25977, que es la Ley General de Pesca. La captura nominal, por eso está entre paréntesis nominal, insisto con esto porque el verbo que utiliza el tipo penal no habla de captura nominal, habla solo de captura. Y si yo no hago extensiva esa interpretación y le doy una definición trayendo la norma, o lo defino a través de la norma administrativa, yo debiera decir que es un sinónimo, que está dentro del tipo penal de manera innecesaria, porque la extracción es capturar. No lo digo yo, lo dice la norma, ¿no?
Estoy tratando de ponerme en todos los supuestos, ¿no? Entonces, una captura nominal, que está en el artículo 151, lo pueden revisar, ¿no? Dice, es el peso equivalente en vivo de todas las especies hidrobiológicas retenidas por el arte o aparejo de pesca en el momento de la extracción. Ajá, podría ser. Podría ser. Sería bien sorpresivo de que el legislador haya incorporado la captura nominal como parte de un verbo. Entonces, quiere decir que hay un estadio, hay una pequeña cadena chiquitita, que es la extracción propiamente dicho, y la captura una vez que ya tengo aparejado, ¿no? Aparejada la pesca, ¿no? Las tengo retenidas. Ya la tengo retenido, entonces esa retención es captura. Pero y ahora operativízalo. Esto es conceptualmente, ¿no? Ahora operativízalo. La pregunta es, ¿algún fiscal, yo no sé, que me ayude los abogados de la Procuraduría que están acá, o hay fiscales, no sé, que me ayuden a ver si es que han habido un caso en el que se ha imputado por el verbo rector capturar especies y no extraer? ¿O es que el Ministerio Público hace una definición conceptual cuando emite sus disposiciones fiscales? No sé. ¿No? Qué interesante. Y después utiliza el verbo procesar, ¿no? El procesamiento es una actividad pesquera que consiste en transformar los recursos hidrobiológicos a efectos de elaborar productos para el consumo humano o animal. El procesamiento se da en establecimientos que pueden ser industriales o artesanales. Ya tenemos definido nuestros verbos rectores. Entonces, cuando nos pregunten qué se refiere a extraer, capturar y procesar, aquí está, lo aprendieron en el curso de Juris Ambiental DAR, Colegio de Abogados. Muy bien. Bueno, el objeto de protección es, mira, pero ojo que esta es una primera inconsistencia, que si no vamos a la norma administrativa, no sé, ¿no? Entonces habría que trasladárselo al Ministerio Público, ¿no? El objeto de protección es las especies de flora o fauna acuática, ¿no? Y hay dos supuestos de hecho, desde mi perspectiva, ¿no? El supuesto de hecho 1 habla de época. Entonces, cuando hablas de época, tienes que hacer referencia necesariamente a las vedas, ¿no? ¿Y qué es la veda? ¿No? Es el acto administrativo por el que se prohíbe extraer una especie por un periodo de tiempo y en un determinado lugar. Entonces tenemos un ámbito territorial y un ámbito temporal, ¿no? Puede establecer vedas temporales o espaciales, territoriales, ¿no? Para proteger poblaciones juveniles de peces, áreas de reproducción y bancos naturales basándose en recomendaciones de IMAR, ¿no? Que es el Instituto del Mar Peruano, que hace un trabajo científico respecto a los recursos hidrobiológicos. Entonces ya cuando hablamos de épocas, hablamos de aquellas épocas en las que no puedes extraer, en las que está prohibida la extracción, eso se llama veda, ¿no? De acuerdo. Y si vamos al último supuesto, habla de zonas prohibidas o vedadas. Ya tenemos la definición de veda. Pregunto, ¿sería una redundancia? ¿Que estaremos frente a una inconsistencia en la redacción del tipo penal? Y si vamos, para seguir en esa línea, y si vamos a las formas agravadas, también, miren el primer supuesto, cuando los especímenes, productos, recursos genéticos, materia ilícito penal provienen de áreas naturales protegidas de nivel nacional o de zonas vedadas para la extracción de flora y fauna silvestre. Entonces, total, ¿le aplicamos el tipo base o le aplicamos el agravante? ¿Mm? ¿Qué hacemos? O de zonas vedadas para la extracción de flora y fauna silvestre. Interesante, ¿no? Después el supuesto de hecho habla de que, bueno, extraer especies en cantidades, ¿no? ¿Qué se refiere con cantidades? Es el número máximo de especímenes o cantidad máxima de biomasa de un recurso hidrobiológico, que se puede desembarcar legalmente en un periodo, ¿no? Entonces, si tú extraes especies en cantidades sin permiso, sin autorización, puedes verte inmerso dentro de un delito penal, de un delito. Tallas, que es la longitud o el tamaño de los individuos que fija la autoridad competente para cada especie hidrobiológica, por debajo del cual se prohíbe su extracción, procesamiento, transporte y comercialización. Se determina sobre la base del conocimiento del ciclo de vida de la especie. Claro, y algunos dirán, pero ¿qué importa si son chiquitos o grandes? Bueno, importa mucho porque se protege a los juveniles para asegurar la sostenibilidad del recurso,
¿no? La sostenibilidad. Entonces, lo que yo necesito es que el recurso hidrobiológico sea sostenible en el tiempo, es decir, que las personas que vienen detrás de mí, mis hijos, mis nietos, los hijos de mis nietos, mis bisnietos, etcétera, todos ellos puedan seguir gozando de los recursos hidrobiológicos de los que yo gozo en este momento, ¿no? Y yo no ser una generación que depreda y que depreda hasta el punto de consumir todos los recursos hidrobiológicos, ¿no? Felizmente somos un país rico en biodiversidad acuática y tenemos que cuidarla, ¿no? El supuesto de hecho 2 es que que los verbos y el supuesto de hecho tienen que ser sin permisos o licencias. Ya vimos quién emite permisos y licencias, ¿no? Gore produce... Ahora, yo no sé si ustedes tienen información, me dicen, pues yo no he encontrado el término licencia en la Ley General de Pesca o en el reglamento, siempre encuentro permisos, ¿no? Entonces, esto habría son conceptos distintos, o sea, son autorizaciones distintas en otros tipos de gestión de recursos naturales. Sí hay diferencias entre licencias, permisos, autorizaciones. En tema de pesca solamente se habla de permisos, no he encontrado la palabra licencia. Si alguien sabe la diferencia en el sector pesquero me comenta, ¿no? Entonces ya sabemos que sin permiso, sin licencia, ¿quiénes otorgan permisos? El produce por un lado, cuando hablamos de menor escala y mayor escala, artesanal, Gore. Después, se exceda el límite de captura por embarcación, es decir, supera el porcentaje. A ver, cuando se excede el límite de captura por embarcación puede entenderse de varias maneras. Puede entenderse de que supera el porcentaje de extracción de juveniles. Oye, pero Manuel, tú has hablado de que no se pueden extraer juveniles. Vamos por partes. Hay prohibiciones en la normativa que te prohíbe extraer juveniles o determinados tamaños, pero también hay un porcentaje de juveniles que tú extraes porque son pesca incidental. Y ese es otro concepto y es otra dimensión que es importantísimo tener en cuenta y es importantísimo, si les gusta el tema, ahondar, ¿no? ¿Qué es la pesca incidental? La pesca incidental es aquella en la que yo no tengo voluntad de extraer, ¿no? Yo no tengo voluntad de pescar. Sin embargo, producto de la actividad que realizo, pesco recurso hidrobiológico de manera incidental. Y por ahí pesco juveniles. Entonces, hay un porcentaje que sí está permitido extraer siempre que sea pesca incidental. El problema está cuando tú sobrepasas ese porcentaje. Y el porcentaje está basado en función a trabajo de campo. O sea, no es que la autoridad administrativa... A mí se me ocurre que el porcentaje de juveniles que tú puedes extraer es de 10 toneladas. No, sino que se entiende que producto de la pesca de anchoveta, producto de la pesca de jurel, puedes extraer determinados especímenes juveniles sin querer, ¿no? De manera incidental, y eso está permitido. El problema está cuando superas ese límite de captura por embarcación. Eso es para juveniles, pero existe un límite de captura por embarcación total. Cuando excedes, también puede ser susceptible de estar dentro de un proceso penal. Utiliza explosivos, que es el otro supuesto de hecho, ¿no? También es una explosión, también es una infracción que está en el Decreto Supremo 017-2017. Bueno, acá no hay mucha ciencia, no puedes usar explosivos, lo dice la ley, ¿no? Embarcaciones construidas sin autorización o licencia, el Decreto Supremo 06-2015 también prohíbe la construcción de nuevas embarcaciones artesanales, ¿no? Principalmente porque estas embarcaciones artesanales que son construidas sin licencia técnica, tienden a ser instrumentos para el procesamiento y la pesca de manera inadecuada, ilegal e inadecuada, ¿no? Entonces lo que hace es generar impactos en el ecosistema marino. Medios químicos también es una infracción, también está en el Decreto Supremo 017-2017. Bueno, no hay mucha ciencia. Si tú utilizas medios químicos, lo que haces es contaminas el recurso, contaminas los recursos hidrológicos e impactas en el cuerpo hídrico también. Algunos métodos prohibidos o declarados ilícitos: el chinchorro, el bolichito de fondo y las redes de arrastre dentro de las 5.000 millas. Yo he preparado unas diapositivas porque me pareció muy interesante conocer cuáles son los métodos declarados prohibidos o declarados ilícitos, porque no hay claridad. Es decir, quizá estamos muchas veces frente a métodos prohibidos, pero no sabemos cuáles son esos métodos prohibidos,
¿no? Entonces sería bueno revisar la casuística que existe en el Ministerio Público, en la Procuraduría, para saber si se han generado investigaciones en torno a sancionar la extracción de recursos hidrológicos a través de métodos prohibidos o declarados ilícitos, ¿no? Esto lo vamos a ver a continuación. Para cerrar esta diapositiva, bueno, el procesamiento, las plantas de procesamiento industrial pesquero son autorizadas y fiscalizadas por el Ministerio de la Producción. Las plantas de procesamiento artesanal pesquero son autorizadas y fiscalizadas por el gobierno regional. Yo creo que esto puede ser un primer avance, un primer adelanto de ir entendiendo este delito, ¿no? Miren lo complejo que es. No es fácil interpretarlo y lo dificulta más la propia redacción del tipo penal. Ahora, esto sin duda puede ser mejorado, puede ser perfeccionado, podemos ir más allá, ¿no? Podemos hablar a detalle de cada uno de ellos y plasmarlo en un instrumento, en un documento, en una diapositiva y poder enriquecernos todo, ¿no? Pero como el tiempo no nos ayuda, hemos tenido que acortar algunas cosas, ¿no? Este es el chinchorro, ¿no? De acuerdo con Salazar, del año 2014 su publicación, y esto está en la guía para la defensa de los ecosistemas también del CPA, dice: el chinchorro manual es un arte poco selectivo que impacta muchas veces con un alto porcentaje de captura incidental de juveniles que luego son descartados. Por eso es que se prohíbe, ¿no? Porque tiene incidencia o impacto en el recurso hidrológico. Miren cómo es, ¿no? Existe el chinchorro manual, el chinchorro manual y el chinchorro mecanizado, que es la utilización de vehículos, ¿no? Interesante, ¿no? Si es que no sabían de que este es un método prohibido, ¿no? Un arte de pesca prohibido. Pesca con bolichito de fondo, ¿no? La red, vamos a ponerlo acá, aquí está la imagen, ¿no? Dice, la red se encierra, la red de encierre activada por buzos o bolichito de fondo es un arte de pesca activo, híbrido entre una red de cerco y una red de arrastre, ¿no? Este arte es operado en fondos de zonas costeras muy someras o de poca profundidad, donde se despliega como trampo corral para encender cardúmenes de peces que son arreados hacia la bolsa o copo por la intervención de buzo, ¿no? La operación de este método de pesca suele resultar en una alta captura incidental de juveniles. También se prohíbe por el impacto en el recurso hidrobiológico. O sea, los métodos de pesca prohibidos tienen esa doble dimensión. Pueden ser prohibidos por el impacto del recurso, quizás no genere un impacto al ecosistema, y hay otros artes de pesca que sí son prohibidos por el impacto a los sedimentos o al suelo o al recurso o a otros tipos de recursos. Bueno, ahí les dejo un ratito más para que vean un poco cómo funciona. La red de arrastre, ¿no? Dice, a ver, el arrastre de fondo implica extender la red por el fondo marino para capturar las especies que son objetivos de ellas, ¿no? Ya sean peces o crustáceos, consideradas como captura incidental, a las que se denomina fauna acompañante, ¿no? La pesca de arrastre de fondo destruye los fondos por acción mecánica y afecta a todas las comunidades bentónicas. Entonces aquí ya no hay una prohibición por impacto del recurso biológico propiamente dicho, sino porque hay un impacto a el suelo, en este caso, al fondo, ¿no? Dice, el arrastre de fondo destruye los fondos por acción mecánica y afecta a todas las comunidades bentónicas por donde pasa. Pues captura con baja selectividad toda la biota que vive sobre el fondo o cerca de él. Entonces ya hay un impacto al sedimento, ¿no? A los suelos que componen los océanos, ¿no? Mira, ahí pueden ver un poco de en qué consiste, jalado por un bote, un barco, el cable, la tabla, la relinga superior, relinga inferior. Hay un montón de temas técnicos que en verdad no he podido abordar uno de ellos, o sea, la totalidad de ellos, que muchas veces no dan muchas luces sobre el delito, pero sí creo que un operador de justicia, un fiscal, debiera de manejar, al menos a nivel básico, estos conceptos. Yo la verdad, a veces me pregunto cómo es que sustento en un juicio oral, por ejemplo, ¿no? Sustento mi teoría fiscal de pesca ilegal, ¿no? O sea, los fiscales estarán capacitados para, o sea, sabrán, habrá ya un curso de pesca, sabrán que las modalidades o métodos de pesca artesanales, no sé. Pero si no, deberían formarse en ese sentido, ¿no? Y si lo vienen haciendo, bueno, que continúen, porque eso les va a ayudar a un poco lograr el objetivo, que es la determinación, uno de los objetivos, que es la determinación de la responsabilidad penal. Pero en verdad, yo he visto a veces disposiciones fiscales que el argumento, o sea, es una plantilla y el argumento es un párrafo, ¿no? Entonces así no llegamos a ningún lado.
Sin embargo, la red de arrastre no está de todo prohibida, ¿no? En el Perú se autoriza el arrastre de fondo para embarcaciones de arrastre menor, embarcaciones de arrastre de mediana escala, embarcaciones de arrastre mayor o factoría también. Eso lo pueden revisar en la propia norma. Este es el delito, el 308A, que habla del tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre. Y hay algunas inconsistencias que yo he podido advertir, ¿no? En cuando será reprimido con pena de privacidad de libertad, no menor de 3, mayor de 5 años. Y ahora, o sea, desde un inicio te das cuenta de que la redacción y la técnica legislativa utilizada para construir este tipo penal es totalmente distinto, ¿no? Primero empieza por la pena, ¿no? Y encima, y después te da los verbos rectores: el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies acuáticas de la flora o fauna silvestre bajo cualquier elección de supuesto, ¿no? Y te da los supuestos de hecho. Según permiso de licencia, en épocas, cantidades, tallas o zonas que son prohibidas o vedadas. Gran diferencia con esto, ¿no? Esto es todo menos un delito que valga la pena enorgullecerse, ¿no? Ahora, acá también hay inconsistencias, ¿no? También el tipo base nos habla de en épocas, cantidades, tallas o zonas que son prohibidas o vedadas, ¿no? Y el agravante también. Aquí, miren. No, esto no tiene opción. Hay algunas opciones para punteros, creo, pero yo no sé cómo funciona. Ah, sí, esto es. No, no sé. ¿De ahí se ve? Bueno, ya. Sí, si no, no sé cómo funciona. Bueno, también, ¿no? O sea, total, ¿qué aplicamos? ¿Aplicamos el tipo base o las zonas vedadas? No sé si alguno que ha trabajado este tema me puede contar en la práctica qué se hace o no se ha advertido hasta ahora y de repente soy el primero, ¿no? Felizmente se está grabando la charla, no, mentira. ¿No? ¿Qué hacemos? Mira acá, mediante el uso de armas, explosivos o sustancias tóxicas, como un agravante, mediante el uso de armas, explosivos o sustancias tóxicas. Entonces, y si yo voy al tipo base, también me habla de explosivos, ¿no? O utiliza explosivos, o medios químicos, ¿no? Que viene a ser, dice, u otros medios prohibidos o declarados ilícitos. Las sustancias tóxicas son declaradas ilícitas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Mira, acá también, explosivos, y acá también explosivos. Son algunas inconsistencias que hemos visto en los delitos, ¿no? Entonces, a ver, el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos, especímenes de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre bajo cualquier acción de su supuesto, según permiso, licencia o certificado válido, en épocas, cantidades, tallas o zonas que son prohibidas o vedadas. Yo creo que la construcción o la interpretación de este tipo penal fuera de los verbos rectores, que son distintos, no puede sustentarse con la parte de aquí, ¿no? Que es, bueno, mejor dicho, con esto de acá, que es quien otorga los permisos, las certificaciones, las EFAs que se encargan a la vez de la emisión del informe fundamentado. Y esa es otra historia, ¿no? La emisión del informe fundamentado, acá hay dos cosas por decir. El Decreto Supremo 07/2017 hace una distinción interesante sobre una EFA y una no EFA, ¿no? Una EFA te dice que es toda aquella que hace fiscalización ambiental, ¿no? Pero cuando hablamos de fiscalización ambiental desde un sentido amplio, puede entenderse que es la fiscalización a todo, ¿no? Sin embargo, yo creo que aterrizando la norma sí hay una gran diferencia, ¿no? La norma te dice fiscalización ambiental EFA, para los delitos de contaminación del capítulo 1, y para los delitos del capítulo 2 no te habla de una EFA. Revisen el Decreto Supremo 07. Te habla de la autoridad administrativa responsable de la fiscalización, supervisión y sanción del recurso o del aprovechamiento del recurso natural. No te habla de una EFA.
¿no? Entonces, no las considera una EFA a quien hacen fiscalización del aprovechamiento del recurso. ¿Por qué? Principalmente porque las entidades de fiscalización ambiental propiamente dichas, cuyo ente rector es el OEFA, está separado para aquellas actividades que tienen impactos en 3 cuerpos receptores principalmente, ¿no? En el cuerpo receptor agua, en el cuerpo receptor suelo, en el cuerpo receptor atmósfera o aire, como le quieran denominar, ¿no? Por eso es que si ustedes se dan cuenta, la fiscalización que hace OEFA, por ejemplo, está vinculada a minería ilegal, hidrocarburos, etcétera, pero siempre por impacto a cuerpos receptores. Incluso en el tema de pesca, ¿no? Fiscaliza el arrojo de efluentes sin autorizaciones. ¿Por qué? Porque impactan al cuerpo receptor suelo, porque impactan al cuerpo receptor agua. Entonces, el decreto Supremo 07, léanlo con detenimiento y van a ver que hace una gran diferencia entre estos dos niveles de autoridades administrativas. Yo les denomino las AAA, ¿no? Que son las autoridades administrativas ambientales, ¿no? Y dentro de estas autoridades administrativas ambientales existen las EFAs, existen las autoridades responsables de la fiscalización del aprovechamiento del recurso, de la gestión, fiscalización y control del aprovechamiento del recurso natural. Entonces, en esa línea es que el decreto Supremo 07 señala a quién se le debe pedir el informe fundamentado en estos casos, ¿no? ¿Quién hace fiscalización o gestión del recurso hidrobiológico? Produce o lo hace el gobierno regional a través de sus direcciones regionales, ¿no? Ya, okay. De acuerdo. Entonces, ese es un dato sobre el informe fundamentado, ¿no? Y ahora, esto me invita a hablar también de qué también funciona el informe fundamentado. El informe fundamentado viene siendo cuestionado, primero por su poca eficacia, ¿no? Algunos dicen que no aporta mucho. Lo primero que habría que decir es que es el único medio de prueba que tiene su propio reglamento, ¿no? La Ley General del Ambiente, el artículo 149.1, ¿no? El numeral 149.1, el artículo 149, establece esta figura del informe fundamentado y lo reglamenta, porque entendió de que a través del informe fundamentado se iban a solucionar todos los problemas. Y lo que no sabe es quien redactó o propuso la redacción de ese artículo, es que a la fecha viene siendo cuestionado tanto por operadores de justicia y termina siendo un mecanismo perverso para la defensa técnica de los investigados, porque se lo bajan rapidito. Y pasa por la poca eficacia, ¿no? Y la poca eficacia es consecuencia de que el contenido del informe que se propone en el decreto Supremo 07 no ayuda. Entonces, por eso yo soy de la idea de que el informe fundamentado podría contener información adicional, porque la propia norma lo dice y señala de la siguiente manera. Dice, como mínimo debe contener 2 puntos, ¿no? A, B, C, D, E. De una serie de elementos que deben contener, ¿no? Entiendo que es las supervisiones, la base legal, las competencias, ¿no? Como mínimo. Entonces, te da la puerta para poder incorporar mayor información. Y yo realicé un trabajo hace algunos meses en temas forestales sobre el informe fundamentado y propusimos de que la posibilidad de que el informe fundamentado contenga mayor información que los 5 elementos que propone el decreto supremo. O sea, que estén los 5 elementos, que son obligatorios, pues la norma lo dice, pero además incorporarle mayor información. Información que muchas veces es solicitada por el Ministerio Público a través de distintos documentos, ¿no? O sea, ya, tal entidad, emíteme el informe fundamentado, ¿no? Pero también mándame copia de algo, pero también infórmame sobre tal cosa. Entonces, utilizar el informe fundamentado como un informe que puede contener mayor información, ¿no? Sin llegar a desnaturalizarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no podría tener el informe fundamental? El informe fundamental no podría tener por parte de la entidad administrativa la subsunción de los hechos. O sea, no puede decirte si es delito o no es delito, eso no puede haber. No tendría que tener tampoco cuál es el daño que se ocasionó, ¿no? Porque el daño lo determina por lo general a través de una pericia o a través del conjunto, si no es una pericia, a través de informes técnicos que te permitan llegar a esa conclusión, que hubo un daño, que hubo un menoscabo, que hubo un agravio, ¿no?
Pero sí podría tener el informe fundamentado dentro de su cuerpo, y su estructura, información adicional, y así evitarte algunos costos procesales, ¿no? Economía procesal, tiempos, etcétera. Entonces, los 5 documentos que el fiscal, por ejemplo, el fiscal pide, envíeme el acta de supervisión en temas forestales, o el acta de supervisión en temas de fauna, ¿no? Pero esa acta incorpórasela dentro del informe fundamentado, por más que el reglamento no lo diga. El reglamento te dice que solamente, o mínimamente debe tener determinar 5 elementos, incorporar elementos adicionales sin tener que desnaturalizarlo, ¿no? Entonces, y así lo vas dotando de mayor utilidad, de mayor fuerza, y termina, creo yo, siendo un instrumento importante para el Ministerio Público, ¿no? Y queda también evaluar su eficacia, ¿no? Habría que ver cuántas formalizaciones de denuncia, cuántas acusaciones, cuántas sentencias han recogido el informe fundamentado como un medio importante que ayudó a determinar la responsabilidad, ¿no? Hay que un poco evaluar la eficacia del mismo si se viene utilizando. Yo he conversado con algunos fiscales y ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Yo lo pido porque la casación dice que que tengo que hacerlo y si no, y después lo pido, lo dejo botado por ahí. Entonces, esa tampoco es la finalidad, ¿no? O buscar modificarlo de repente, ¿no? El reglamento ha sido modificado ya 2 veces, el 04, el 09 y ahora el 07. Ya son 3 reglamentos y ya es hora de sentarnos un poco a medir su eficacia y a corregir lo que haya que corregir, ¿no? Ya para ir cerrando, me quedo con estas formas agravadas. Ya comentamos algunas, hicimos algunos match, algunas vinculaciones con los tipos bases y hay una serie de inconsistencias. Hablemos del agravante 3. ¿No? Cuando es un funcionario servidor público cometiendo funciones, autoriza, aprueba o permite la realización de este hecho delictivo de su tipo básico, o permite la comercialización, adquisición o transporte de los recursos de flora y fauna ilegalmente obtenidas. Y tengo claro que el artículo 314, que regula las responsabilidades funcionales, en el último párrafo señala de que el funcionario público que permite la comisión de los delitos del título, no habla del capítulo, sino del título 13, puede ser susceptible de ser sancionado penalmente. Y yo me pregunto, ¿no será esta una superposición? De repente habría que ver bien el 314, y yo creo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, en esencia es lo mismo, ¿no? Acá lo que se busca es un funcionario o servidor público dice acá, permite la realización del hecho delictivo, ¿no? de su tipo básico. Y el 314 en el último párrafo señala exactamente lo mismo, ¿no? Con otras palabras, pero dice lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos como agravante o no utilizamos el agravante? Y si se trata de un funcionario público, hacemos un concurso de delitos, ¿no? Entonces habría que revisar. Como le digo, se ha hablado muy poco sobre el delito de pesca ilegal. Incluso la literatura que existe está orientado a la gobernanza marina, o sea, está orientado a los permisos administrativos, está orientado a la gestión del recurso, pero no del delito. El delito se menciona, ¿no? Esta guía que saca SPA, muy interesante. Hay 3 productos de ellos bien interesantes para ahondar en el tema y para darnos algunas luces. Habla y hace las diferencias o las comparaciones, las diferencias entre el delito y la infracción, ¿no? O sea, te señala que usar explosivos también es una infracción administrativa, extraer recursos hidrológicos sin permiso también es una sanción administrativa, pero no entra al detalle de la aproximación que hemos hecho acá, ¿no? O sea, como le dije al principio, no tengo todas las respuestas, pero creo que en la medida que vayamos ahondando en el tema y vayamos trabajando el tema, vamos a ir encontrando seguramente más inconsistencias o oportunidades de mejora o de repente cosas interesantes que no se han visto hasta ahora, ¿no? Para poder trabajar y poder llevar a un puerto las investigaciones por ese tipo de delitos. Porque si no hay claridad, no vamos a poder sancionar, no vamos a tener sanciones eficaces, ¿no? Otra forma agravada es el número 2, cuando los especímenes, productos o recursos genéticos, materia ilícito penal,
provienen de las tierras o territorios en posesión o propiedad de comunidades nativas o campesinas, o de reservas territoriales o reservas indígenas para los pueblos indígenas en situación de aislamiento y de contacto inicial. Esta forma grabada yo creo que está más orientado no tanto a las actividades costeras, ¿no? Porque en las actividades costeras no hay tantas comunidades nativas o campesinas, ¿no? Sino quizá a la pesca que pueda haber en agua dulce, ¿no? Que también la incidencia criminal es muy poca, ¿no? Más son en océanos que en ríos. Entonces, yo creo que está más orientado a la fauna silvestre terrestre que a la acuática, ¿no? Entonces, esa sería la reflexión. Eso ha sido todo. Quedo para las preguntas, comentarios, reflexiones que haya. Por ahí me mandaron un mensaje de que querían hablar y yo no los dejaba, qué malo. Pero conversemos. Levantó la voz. El doctor César Romero me mandó un mensaje, quería hablar. A ver, doctor, lo escucho. Hola Manuel, buenas noches, ¿me escuchas? César, ¿cómo estás? Sí, César también es un compañero, un colega y un amigo, así que seguramente su aporte va a ser interesante. Te escuchamos. Manuel, en tu cuadro, Ajá. creo que el supuesto 2 de sin licencias, ya sale de la ley forestal actual, ya en el 103 te regula la caza, y en el reglamento de la fauna silvestre para caza deportiva. Ahí, para realizar esa actividad, requiere licencia la persona que la vaya, valga la redundancia, a realizarla, ¿no? Ya, pero para el tema de recursos hidrobiológicos o para la fauna terrestre. No, habla de fauna silvestre en general, pero ahí ten en cuenta que cuando estás en la selva fluvial o lacustre, puedes usar el tema de la taricaya o el paiche, ¿no? En ese sería el supuesto que manejaría el sin licencia, por eso la regulación probablemente del tipo penal sea en ese sentido, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Sí, ahora, también, sí, gracias César, buen apunte. Más para el paiche que para la taricaya, ¿no? La taricaya se maneja como fauna terrestre, pero puede ser también, como conociendo a nuestros legisladores, que al momento de construir el tipo, o sea, la lógica que han utilizado ha sido la misma lógica que para fauna terrestre, ¿no? Entonces, puede ser, pero la verdad no he encontrado, al menos yo en los instrumentos normativos de gobernanza de recurso hidrobiológico, no habla de licencias, ¿no? Pero buen apunte porque en los temas de fauna silvestre, a través del reglamento de fauna silvestre, de gestión de la fauna silvestre y el reglamento de forestal, sí, seguramente sí se menciona en ese sentido. Así que gracias, César. Ahí tengo algo en el chat. ¿Alguien más que desee intervenir? ¿Alguna reflexión? Me encanta porque hay gente aquí, profesionales que están viendo el tema día a día y nos pueden ayudar a tener mayor claridad sobre el tema, ¿no? Sin miedo, por el libro, aunque sea, tampoco. Bueno, todavía quedan algunos minutos, pero si ya no hay preguntas, yo creo que, bueno, mañana vamos a trabajar unos casos. He conseguido ahí un par de sentencias que podemos revisarlas para poder contrastar con lo que venimos conversando el día de hoy, ¿no? Y ver algunas inconsistencias. Adelante, Juliana. Doctor, una consulta. ¿Qué pasaría si, en un caso hipotético, se realizaría una actividad entre dos regiones, llamémoslo así? ¿Quién tendría la competencia en ese caso? Una actividad entre dos regiones. O sea, en tema artesanal, en pesca artesanal. O sea, territorialmente, es decir, yo realizo pesca artesanal en un lugar cuya jurisdicción le pertenece a dos regiones.
Exacto. Bueno, la solución fácil es pedirle, a ver, ¿quién realiza la fiscalización, dices tú? O sea, primero habría que definir la competencia, ¿no? Y ya entiendo por Claro, dónde vas. eso es lo que pregunto. Ya, primero habría que definir la competencia. Si son dos, entiendo de que OEFA puede, o el Ministerio de la OEFA puede indicar quién es el competente, ¿no? Eso lo dice el reglamento del informe fundamentado y podría aplicarse para la solicitud de otros informes. Pero yo no me quedaría ahí, yo iría más allá, porque has planteado un supuesto interesante, que en verdad dudo mucho que quizá en la práctica se dé, pero es interesante analizarlo. Primero había que definir la territorialidad, porque tiene que estar bajo la jurisdicción de alguna región, ¿no? Salvo sea un espacio en donde no hay jurisdicción, es decir, ninguno de los gobiernos regionales se quiere hacer cargo de la gestión y fiscalización de los recursos de ese sector. Por lo general ya están definidos, ¿no? Y en todo caso, si la solución práctica es solicitarle el informe, o los informes técnicos, o el informe fundamentado a ambas regiones, ambas direcciones de producción, mejor dicho, de ambas regiones, así es, produce GORE, pero yo creo que ahí OEFA puede señalar quién es el competente, ¿no? El reglamento del 07 para el informe fundamentado lo establece, que OEFA dirime un poco la competencia, ¿no? Pero sí, es interesante. ¿Quedó claro? Porque lo otro es tener que solucionar el tema de la jurisdicción, y eso es un tema que va más allá de lo ambiental o lo del recurso natural, de repente es un tema de ordenamiento territorial, qué sé yo, ¿no? Entonces, pero si se trata de una investigación, solicitas a OEFA, y si OEFA no sabe o no puede, solicitas al Ministerio del Ambiente, y si el Ministerio del Ambiente no sabe o no puede, solicitas a los dos, ¿no? Finalmente, la idea es que el fiscal pueda copiar la mayor cantidad de elementos probatorios. Gracias. Listo. ¿Alguna otra intervención, una reflexión, algún comentario? De repente hay un tema que no quedó claro. Yo creo que es bien complejo, ¿no? No es fácil entenderlo y no es fácil explicarlo, ¿no? Porque hay un sinnúmero de detalles que hay que tener en cuenta. Como le digo, la gobernanza marina es bien amplia y bien grande. Lo que yo he intentado acá es un poco desgregar el tipo penal para saber de qué estamos hablando. Producto de eso se han encontrado algunas inconsistencias. Yo creo que mañana, viendo las sentencias, de repente vamos a poder ver y observar si efectivamente, a nivel de qué estamos, ¿no? Si las sentencias, los fundamentos de las sentencias dan luces y ayudan a poder generar información de valor en ese sentido. Entonces yo dejo de compartir, y si ya no hay más interrogantes o más preguntas, yo lo dejo hasta acá. Espero les haya gustado la exposición. Gracias por su tiempo, gracias por formarse, por querer estar vinculados a los temas, sobre todo un horario que es después de oficina, es un poco pesado, ¿no? Así que yo creo que tiene un mérito importante en todos ustedes. Gracias. Gracias, doctor Manuel. Gracias por su exposición de hoy día. Mañana continuamos con usted, pero ya en la parte práctica, a la misma hora. ¿Alguna pregunta, creo? Ah, ya, gracias, le dice. Bueno, entonces, No hablan, pero escriben. Ya, sí, es bueno. no, y exigen asistencia, pero cuando les preguntan qué hable, se quedan Está bien, callados. está bien, sí es. Suele Sí. pasar. Listo, Bueno, gracias chicos y chicas. bueno, nos vemos Cuídense. esta mañana. Chao. Nos vemos, Cecitar. Chao, doctor Berrospi. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Buenas noches, gracias también. Hasta luego. Chao.